hermanos, aquí voy a dar un pequeño estudio bíblico llamado el origen del temor. El primer punto que le he titulado es la entrada del temor. Lo vamos al principio cuando Dios creó al hombre, el cual había creado y plantado. Vamos a Génesis capítulo 2 versículo del 8 al 9 y dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Como aquí, habían tres tipos de árboles. Muchos van a decir que eran dos, pero habían tres tipos de árboles, que era el del bueno para la vista, que todos saben cuál es, comúnmente lo vemos hoy en día. El otro era el árbol de la vida y el otro el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero Dios le dio una advertencia a Adán antes de que comiera. Ahí mismo, capítulo 16 al 17. Y dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Debemos recalcar que al tercer árbol no era una manzana. Muchos artistas quisieron ponerle que era una manzana, que puede ser un mango, cualquier árbol, pero la Biblia no identifica eso, es un fruto misterioso. Pero hoy en día lo vamos a llevar. Pero recordemos que el árbol del conocimiento, que por lo tanto su fruto era el conocimiento, al comer su fruto estás adquiriendo información que no proviene de Dios, sino del mismo Satanás. Por eso vemos que Dios le advirtió a Adán de ingerir de este árbol, diciendo: el día que comáis de este árbol moriréis, que sería la muerte eterna en lugar de la vida eterna en la que estaba disfrutando. Aquí observamos que Satanás, en forma de serpiente, tentó a la mujer, a Eva. Y entonces vemos en ese momento Adán y Eva desobedecieron a Dios. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 5, dice: pues Dios sabe que el día de que el comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Observamos que en este versículo que Satanás estaba diciéndole lo contrario a lo que Dios había ordenado. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 22. Y entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido para ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. La pregunta es aquí: ¿cuáles fueron los efectos de haber ingerido el árbol prohibido? Bueno, una de las primeras señales las señales fueron el temor y el miedo. Vamos a observar la reacción y la respuesta de Adán y Eva después de haber comido del fruto prohibido. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo del 8 al 10 y dice: y oyeron el Señor Dios que se estaban paseando en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí observamos que la comunión de Adán y Eva se habían roto. Ellos se escondieron de Dios porque estaban desnudos. ¿Cómo supieron eso? Bueno, por haber desobedecido, de haber comido el árbol prohibido. Ellos no se podían sentir cómodos con una relación con Dios. A partir de ese momento ellos sintieron experiencia, vergüenza, culpa, inferioridad, inseguridad. Se convirtieron en los peores enemigos del hombre, como vemos hoy en día. Cuando Adán y Eva pecaron, las consecuencias y los efectos no pararon en ellos. Vamos a Romanos 5:12, que dice: por tanto, tal como el hombre pecado entre el mundo por un hombre, y a la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y vamos al segundo punto, que se llama la revelación del temor. Vemos que el pecado de Adán, o la caída de Adán, del hombre, abrió las puertas para nosotros poder conocer el bien y el mal, pero que no proviene de Dios, sino del diablo. De aquí sale el temor y el miedo, como ya hemos mencionado. Punto número 1.
Vamos a observar aquí qué fue lo que sucedió inmediatamente después de Adán y Eva. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24. Y dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano, tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra, de la cual fue tomada. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, pues su querubín y su espada encendida giraba en todas las direcciones para guardar el camino a lo largo de la vida. Ellos tenían una comunión abierta con Dios y una relación, teniendo un libre acceso al libro de la vida, pero como ellos irrumpieron la ley o la orden de Dios, no pudieron tener el acceso a comer el árbol de la vida, y por eso que ellos fueron echados del huerto del Edén, para así no comer de ese árbol. Entonces, sin embargo, después de haber caído en tentación y de aceptar en tentación de Satanás y aceptar como su nueva fuente de información, ellos se fueron separados de Dios y fueron atrapados en la atadura del diablo. Recordemos que Dios le había advertido acerca de comer el fruto prohibido. Antes de esto, el hombre había podido vivir por siempre, pero con la caída vino el proceso de la muerte, incluyendo la muerte física y espiritual, como vemos hoy en día. Por esto Dios tuvo que prohibirles que comieran del árbol de la vida. ¿Por qué? Dios no quería que la raza humana viviera para siempre con su condición caída, o sea, con pecado. En la caída de Adán y Eva, ellos se movieron de estar relacionados con Dios como su fuente espiritual de información a estar relacionados con el diablo. Con esto, el hombre transfirió su ciudadanía del reino de luz al reino de las tinieblas, y el temor fue uno de los primeros de estos. Bueno, ya que vemos el primer punto y en el segundo punto, vemos que fueron malas noticias, cómo ocurrió todo eso del pecado, pero tercer punto le he titulado la convicción. Todo lo que acabamos de hablar eran malas noticias, que cómo ocurrió el pecado y todo eso, la maldad. Aquí ahora tenemos nuevas o nuevas noticias, como ustedes le quieran llamar. Dios nos ama como para dejarnos en un estado de caída o lleno de temor. Vamos al versículo Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino, Dios envió a su único unigénito para que todo en él cree no se pierda. O sea, que Dios envió a su único Hijo para creer en él y para arrepentirnos y tener un buen acceso al árbol de la vida. Jesús dijo que si vencemos tendremos el derecho de comer el árbol de la vida, como lo había dicho. ¿Qué debemos hacer? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, 11, y dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el cual lo acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y ellos no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Aquí, como vemos, el libro de Apocalipsis nos dice cómo vencer al diablo. Como vemos aquí, el versículo decía: por medio de la sangre del Cordero que Jesús derramó sobre la cruz. Así podemos vencer al diablo. Y después de nosotros haber aceptado a Cristo como Jesús, Señor y Salvador, nosotros tenemos el derecho de estar conectados a la nueva fuente de información y sabiduría y conocimiento que sí provee Dios. Después de haber conocido este tema, mucha gente que no lo había escuchado, ya saben cómo este tema es su decisión.
Si usted quiere vivir en miedo, en temor, en la desobediencia del diablo, o si quieres vivir obedeciendo a Dios y no tener temor humano, yo les invito que la mejor opción es seguir a Cristo. Ese es el buen camino que podemos seguir. No, si usted quiere seguir el camino malo, es su decisión. Si seguir el camino bueno o si seguir el camino malo. Dios le bendiga.